En 1978, cuando el cine musical parecía un recuerdo elegante de otra época, Grease irrumpió en las salas con una energía inesperada, convirtiendo la nostalgia en un fenómeno contemporáneo. No era un musical clásico al uso ni una recreación fiel de los años 50, era una fantasía pop construida sobre recuerdos idealizados, rebeldía juvenil y melodías irresistibles. Grease no pretendía ser histórica, pretendía ser emocional, y ahí reside gran parte de su poder duradero. El origen de Grease es mucho más crudo de lo que su imagen luminosa sugiere. Nació como un musical teatral underground a principios de los años 70, escrito por Jim Jacobs y Warren Casey, inspirado en experiencias reales de juventud, con un tono mucho más áspero, sexual y provocador. Cuando Hollywood decidió llevarla al cine, suavizó gran parte de ese contenido para hacerla accesible a un público amplio. Lo sorprendente es que, aún así, la película conservó una carga subversiva que la distingue de otros musicales de su tiempo. La elección de John Travolta fue decisiva. Tras el éxito de Fiebre del sábado noche, Travolta estaba en la cima, pero aceptó Grease con una condición muy clara, que Olivia Newton-John fuera Sandy. Él entendía que la química entre los protagonistas sería clave. Newton-John, por su parte, dudó seriamente en aceptar el papel. Tenía 29 años y temía no resultar creíble como estudiante de instituto. Esa inseguridad inicial se filtró en su interpretación, aportando una vulnerabilidad que terminó convirtiéndose en una de las grandes fortalezas del personaje. Uno de los datos más curiosos es que prácticamente todo el reparto era considerablemente mayor que los personajes que interpretaban. Algunos actores superaban los 30 años. Lejos de ser un error, esta decisión permitió una interpretación más consciente, más técnica y más sólida. Grease no busca realismo biológico, busca arquetipos emocionales. Los actores no representan adolescentes reales, sino recuerdos idealizados de la adolescencia, vistos desde la distancia del tiempo. El personaje de Danny Zuko, lejos de ser el rebelde perfecto, está construido sobre contradicciones constantes. Travolta lo interpreta como alguien atrapado entre la imagen que debe mantener y la persona que realmente es. Esta dualidad conecta directamente con el público adulto, que reconoce en Danny la presión social de encajar, de no traicionar una imagen pública. Grease, bajo su superficie alegre, habla de identidad y de la dificultad de ser auténtico en grupo. La Sandy de Olivia Newton-John también es más compleja de lo que suele recordarse. Su transformación final ha sido debatida durante décadas, pero vista en contexto, no es una rendición, sino una elección consciente. Sandy no se convierte en alguien distinta por presión, decide mostrarse como alguien que también desea ser vista y escuchada. En los años 70, este matiz fue interpretado de forma distinta a como se interpreta hoy, lo que demuestra cómo Grease sigue generando conversación intergeneracional. Otro aspecto fascinante es la música. Muchas canciones no formaban parte del musical original y fueron escritas específicamente para la película. You're the One That I Want, por ejemplo, fue compuesta en el último momento y se grabó prácticamente de urgencia. Nadie imaginaba que se convertiría en uno de los dúos más icónicos de la historia del cine musical. Hoy, resulta casi imposible separar esa canción de la memoria colectiva. La estética de Grease no es una reproducción fiel de los años 50, sino una reinterpretación desde los años 70. Los colores son más vivos, los peinados más exagerados, la energía más cercana al pop que al rock original. Esta mezcla temporal explica por qué la película funcionó tan bien con distintas generaciones. No apelaba solo a quienes vivieron los 50, sino a quienes los imaginaban desde el recuerdo transmitido. El Instituto Riddle funciona como un microcosmos social perfectamente definido. Cada grupo, cada rincón, cada ritual responde a una jerarquía clara. Grease observa ese mundo con ironía, pero también con afecto. No juzga a sus personajes, los expone. Las Pink Ladies y los T-Birds no son caricaturas vacías, sino representaciones exageradas de dinámicas reales. Esa exageración es la clave de su universalidad. Un detalle poco conocido es que muchas escenas exteriores se rodaron bajo temperaturas extremas.
El famoso número musical de Summer Nights se filmó en un calor sofocante, con actores vestidos con ropa pesada. Aún así, la energía que transmite la escena es contagiosa. Esa contradicción entre el esfuerzo real y la ligereza aparente refuerza la magia del cine clásico, donde el sacrificio técnico quedaba oculto tras la ilusión. La dirección de Randall Kleiser optó por una cámara fluida, poco intrusiva, que permitiera a los actores moverse como si estuvieran en un escenario. Este enfoque conecta directamente con la tradición del musical clásico de Hollywood, donde el cuerpo y el movimiento eran el centro del relato. Grease no fragmenta la acción, la acompaña, permitiendo que la música y el gesto construyan la emoción. Incluso los personajes secundarios están diseñados con precisión. Rizzo, interpretada por Stockard Channing, es uno de los retratos femeninos más complejos del cine musical. Irónica, dura, vulnerable, su arco dramático aporta una profundidad inesperada a la película. Grease se permite, en medio del espectáculo, hablar de miedo, de reputación y de soledad sin romper su tono ligero. En esta primera parte del recorrido por Grease, ya se hace evidente que no estamos ante un simple musical nostálgico. Es una obra que juega con el recuerdo, lo exagera y lo cuestiona al mismo tiempo. Bajo sus canciones pegadizas late una mirada inteligente sobre la juventud, la presión social y la construcción de la identidad. Y es precisamente esa combinación de ligereza y verdad emocional la que explica por qué, décadas después, Grease sigue sonando viva, cercana y sorprendentemente actual para quienes la escuchan con oídos atentos. A medida que Grease avanza, la película empieza a revelar con mayor claridad que su verdadero tema no es el romance, sino la pertenencia. Cada canción, cada coreografía y cada gesto están diseñados para mostrar cómo los personajes negocian su lugar dentro del grupo. El Instituto Riddle no es solo un escenario juvenil, es un reflejo exagerado de la sociedad adulta, con sus códigos, apariencias y jerarquías implícitas. En ese sentido, Grease funciona casi como una comedia social disfrazada de musical. Uno de los elementos más llamativos es cómo la película utiliza la música para expresar lo que los personajes no se atreven a decir. Summer Nights, por ejemplo, no es solo una canción pegadiza, es un ejercicio de memoria selectiva. Danny y Sandy cuentan la misma historia desde perspectivas opuestas, exagerando rasgos para proteger su imagen ante el grupo. Él presume, ella idealiza. Esa contradicción no es casual. Grease sugiere que el recuerdo siempre se adapta a quien lo narra, una idea profundamente adulta que se esconde tras una coreografía luminosa. El personaje de Rizzo adquiere en esta parte del relato un peso dramático cada vez más evidente. A diferencia de Sandy, Rizzo no cree en finales felices ni en promesas románticas. Su cinismo no nace de la maldad, sino de la experiencia. En una película dominada por la fantasía, Rizzo aporta una dosis de realidad incómoda. Su vulnerabilidad, especialmente en los momentos en los que se queda sola, rompe el tono festivo sin destruirlo, demostrando que Grease sabe equilibrar espectáculo y emoción. Otro dato curioso es que muchas de las escenas más memorables fueron ajustadas sobre la marcha para adaptarse a la personalidad real de los actores. Stockard Channing, por ejemplo, aportó gran parte de la actitud de Rizzo, endureciendo el personaje respecto al guión original. Esta colaboración creativa entre intérpretes y director es una de las razones por las que Grease se siente tan viva. No es una obra rígida, sino un organismo que se adapta a quienes lo encarnan. El instituto como espacio cerrado permite a la película jugar con rituales reconocibles, los bailes, los ensayos, las competiciones deportivas. Cada uno de estos eventos actúa como una prueba social. El famoso baile televisado no es solo una exhibición musical, sino una metáfora del deseo de ser visto y validado. La cámara dentro de la cámara refuerza esta idea, anticipando una cultura de exposición pública que hoy resulta sorprendentemente actual. La relación entre Danny y Sandy se tensa precisamente por esa presión externa. Grease no presenta el conflicto como una falta de amor, sino como una falta de valentía. Danny no sabe cómo ser él mismo sin perder su estatus. Esta inseguridad, tratada con ligereza, conecta con un miedo universal,
el temor a cambiar y ser rechazado. Para el público adulto, esta lectura resulta clara y cercana, porque no pertenece solo a la adolescencia. Otro aspecto poco comentado es el uso del humor como herramienta defensiva. Muchos personajes recurren a la ironía, la burla o la exageración para ocultar inseguridades profundas. Keniki, por ejemplo, proyecta una imagen de seguridad que se derrumba con facilidad. Su famoso problema con el coche no es solo un gag, es una representación simbólica de su fragilidad masculina. Gris se permite reírse de estos estereotipos sin destruirlos, mostrando sus grietas. La música vuelve a desempeñar un papel clave en la construcción del ritmo emocional. Canciones como Grisling no solo celebran la velocidad y el deseo, sino que funcionan como ritual de afirmación colectiva. El coche se convierte en símbolo de libertad, poder y estatus. Para una generación que creció asociando el automóvil con independencia, esta imagen tenía una carga emocional enorme. Hoy, vista con distancia, sigue evocando una idea de juventud que ya no existe del mismo modo. Un detalle interesante es cómo Gris maneja el paso del tiempo dentro de la narración. Aunque la historia avanza rápidamente, la película transmite la sensación de un curso escolar completo, con sus cambios de humor, sus conflictos y sus reconciliaciones. Esta estructura refuerza la idea de que la transformación no ocurre de un día para otro. Incluso en un musical, el cambio necesita repetición, errores y ensayo. La figura del profesorado, casi caricaturesca, cumple una función muy concreta. Los adultos están presentes, pero no gobiernan el mundo de los jóvenes. Gris invierte la lógica tradicional y muestra un universo donde las normas reales se negocian entre iguales. Esta ausencia de autoridad real es una de las razones por las que la película conecta con el recuerdo adolescente, el instituto como un mundo propio, separado del resto de la vida. También resulta significativo el tratamiento del cuerpo y la imagen. Gris es consciente de la importancia de la apariencia, pero no la presenta como algo trivial. Los peinados, la ropa y las actitudes forman parte del lenguaje social. Cambiar de imagen es cambiar de rol. En ese sentido, la transformación de Sandy no es un simple giro estético, sino una declaración de autonomía. Ella decide cómo quiere ser vista, aunque esa decisión siga siendo objeto de debate. Desde el punto de vista técnico, la coreografía colectiva refuerza constantemente la idea de grupo. Rara vez vemos a un personaje completamente aislado durante los números musicales. Incluso la soledad se expresa en relación con los demás. Esta elección conecta con la tradición del musical clásico, donde la comunidad era tan importante como el individuo. En esta segunda parte del recorrido por Gris, la película se consolida como algo más que un entretenimiento ligero. Es un retrato estilizado de la adolescencia vista desde la distancia, con ironía, afecto y una sorprendente lucidez. Bajo sus canciones inolvidables, Gris observa cómo se construyen las identidades, cómo se negocian las apariencias y cómo, incluso en medio del ruido, cada personaje busca desesperadamente un lugar donde sentirse aceptado. En el tramo final de Gris, la película abandona cualquier ambigüedad y se dirige con decisión hacia su desenlace, pero lo hace sin traicionar el juego emocional que ha construido desde el principio. No se trata simplemente de resolver un romance, sino de cerrar un ciclo de identidades en conflicto. Cada personaje llega al final del curso con una versión distinta de sí mismo, no porque haya cambiado por completo, sino porque ha aprendido a convivir con sus contradicciones. El último acto funciona como un gran ritual de despedida. El carnaval, con su atmósfera exagerada y casi irreal, no es solo un escenario festivo, sino un espacio simbólico donde las normas habituales se suspenden. En ese entorno, los personajes pueden mostrarse sin el peso constante de la mirada ajena. El cine clásico utilizaba a menudo estos espacios liminales, ferias, bailes, celebraciones, para permitir que los personajes se revelaran. Gris hereda esa tradición y la adapta a su lenguaje pop. La transformación final de Sandy es, sin duda, el momento más comentado y debatido de la película. Vista con distancia, su cambio no es tan simple como parece. Sandy no abandona su esencia, sino que deja de actuar únicamente para satisfacer expectativas ajenas.
Durante toda la película, ha intentado encajar sin saber exactamente dónde. En el último momento, decide tomar el control de su imagen. Que esa elección sea interpretada de formas tan distintas demuestra la riqueza del personaje y la capacidad de Gris para seguir generando lecturas con el paso del tiempo. Danny, por su parte, también cambia, aunque de forma menos visible. Su evolución no está en la estética, sino en la actitud. Al renunciar a la chaqueta de cuero y aparecer con una vestimenta más neutra, Danny reconoce que su personaje público no es sostenible. No se trata de un sacrificio romántico, sino de una aceptación personal. Gris sugiere que el verdadero conflicto no era entre Danny y Sandy, sino entre Danny y su necesidad de aparentar. El número final no busca realismo ni coherencia narrativa estricta. El coche que vuela es una imagen abiertamente fantástica, casi onírica. No pretende representar un futuro literal, sino un estado emocional. Es la culminación de la fantasía que Gris ha construido desde el inicio, un recuerdo idealizado de la juventud donde todo parece posible durante un instante. El cine clásico entendía bien este tipo de cierres simbólicos, donde la emoción importa más que la lógica. Uno de los aspectos más interesantes del final es cómo trata a los personajes secundarios. No todos reciben un cierre explícito, pero todos parecen encontrar un lugar momentáneo de pertenencia. Rizzo, en particular, emerge como una figura reconciliada consigo misma. Su dureza inicial no desaparece, pero deja de ser una coraza permanente. Gris no la castiga ni la redime de forma convencional, simplemente la comprende. Para una película tan asociada al espectáculo, este respeto por la complejidad emocional resulta notable. La música del último acto refuerza esta sensación de conclusión sin nostalgia forzada. No hay un tono melancólico explícito, pero sí una conciencia clara de final. El curso termina, el grupo se dispersa, y aunque la película no lo muestre, el espectador sabe que esa etapa no volverá. Gris confía en que el público complete ese vacío con su propia experiencia, con sus propios recuerdos de despedidas similares. Con el paso de los años, el legado de Gris ha ido mucho más allá de la pantalla. Se ha convertido en un punto de referencia cultural, en un lenguaje compartido. Sus canciones, sus gestos y sus personajes forman parte de una memoria colectiva que se reactiva con cada revisión. Para el espectador maduro, Gris no es solo una película, es un eco de una época, real o imaginada, que sigue dialogando con el presente. Es significativo que Gris haya sobrevivido a cambios profundos en la sensibilidad social y cultural. Muchas de sus actitudes han sido cuestionadas, reinterpretadas y debatidas, y aún así la película permanece. Esto se debe a que no se presenta como un manual moral, sino como un retrato estilizado de contradicciones humanas. Gris no dicta cómo debe ser la juventud, muestra cómo fue recordada. Desde una perspectiva cinematográfica, Gris representa uno de los últimos grandes triunfos del musical clásico adaptado al lenguaje moderno. No depende de efectos sofisticados ni de montajes frenéticos. Su fuerza reside en la energía colectiva, en la claridad narrativa y en la confianza absoluta en el poder de la música como vehículo emocional. Esa sencillez estructural es, paradójicamente, lo que le permite envejecer con dignidad. John Travolta y Olivia Newton-John quedaron para siempre asociados a estos personajes, pero también lograron algo más difícil, convertirlos en símbolos sin vaciarlos de humanidad. Sus interpretaciones no son irónicas ni distantes. Se entregan por completo a la fantasía, y esa honestidad es la que permite que el espectador, décadas después, siga creyendo en ella durante 2 horas. Al concluir Gris, no queda la sensación de haber asistido a una historia cerrada, sino a un recuerdo compartido. Una postal emocional donde la música, la juventud y la identidad se mezclan sin pedir permiso a la lógica. Gris no promete que todo saldrá bien, pero sí que, durante un instante, es posible sentirse parte de algo. Y quizá por eso sigue siendo tan poderosa, porque entiende que la nostalgia no es mirar atrás con tristeza, sino reconocer que hubo un momento en el que todo parecía vibrar con más intensidad. Gris permanece, así, como una celebración imperfecta y honesta de la juventud vista desde la distancia.
Un musical que no pretende explicar la vida, sino acompañarla con ritmo, emoción y una sonrisa cómplice. Y en ese gesto, tan sencillo como profundo, sigue encontrando su lugar en la memoria de quienes, al escuchar sus canciones, no solo recuerdan una película, sino una parte de sí mismos.